Su formación académica se ha enfocado en la publicidad, que estudió en el Instituto de Artes, la comunicación en la Universidad de Medellín, complementada con una especialización en artes de la Universidad de Antioquia y una maestría en comunicación educativa en la Universidad Tecnológica de Pereira y en la Universidad de Medellín. Es profesor de tiempo completo de la Universidad de Medellín en la Facultad de Comunicaciones, en donde ha ofrecido los cursos de fotografía para el programa de comunicación y lenguajes audiovisuales. La docencia para el profesor Arango es otra de sus pasiones, que combina con la investigación en imagen. Su fotografía se dirige a lo cotidiano a través de la fotografía directa, tratando de intervenir lo menos posible la búsqueda de una supuesta realidad. Subrayé, Diego, supuesta realidad, porque me gustaría mucho que en su charla les hablase de esa idea de por qué dice usted supuesta realidad. Los dejo pues en compañía de Diego, profesor, fotógrafo, que nos va a hablar de su trabajo, y que también los invitamos a que al finalizar, cuando él termine su exposición, ustedes puedan tener un diálogo directo con este realizador de imágenes. Bienvenidos y bienvenido Diego, y gracias por aceptar esta invitación. Muy amable, Juan. Bueno, muchas gracias por estar acá presentes. La idea es que sea esto más una conversación que un monólogo mío. Primero, pues agradecer a la Biblioteca Piloto pues, por abrirme este espacio, que se convierte en un lugar muy valioso para la ciudad, porque hay un montón de posibilidades para los que amamos la fotografía, desde el espacio, la bibliografía, todo lo que hay aquí en relación a la imagen es muy valioso. Entonces, de entrada, pues como que destaco eso, porque creo que son pocos los espacios que tenemos en la ciudad para este tipo de actividades. Ya pues yendo pues al terreno de la exposición, pues hay algo acá primero que es hablar del título, que es el ojo dúctil. Digamos que es una palabra un poquito rebuscada, pero es como dando pie a partir de algo, y es la posibilidad que tiene uno como fotógrafo de no anclarse o de no quedarse sometido a una mera técnica, sino que es buscar también la posibilidad en otro tipo de escenarios, en otro tipo de dispositivos, como en el caso pues puntual de la exposición, que hay una muestra de fotografía con celular o imágenes hechas con celular, porque hay muchas discusiones acerca de si la fotografía que se hace con celular es o no es fotografía. Entonces es entender eso pues como para darle claridad a lo que es el título de la exposición, que es el ojo dúctil, un ojo maleable, un ojo que se adapta a las condiciones para finalmente hacer imágenes fotográficas o hacer imágenes, que es lo que nos interesa puntualmente. Hoy en día hay una discusión muy grande con esto. Wim Wenders, no sé si en algún momento se han dado cuenta que Wim Wenders pues la emprendió en contra de lo que es hacer fotografía con celular o imágenes con celular. Él insiste que no es fotografía, que la fotografía muere ahí, la pérdida del autor, en fin. O Joan Fontcuberta, que es un teórico catalán, que él insiste en la postfotografía, y que obviamente un poquito más abierto y más flexible, da la posibilidad de entender que la fotografía se transforma. Y yo creo que uno como fotógrafo tiene que estar pues muy abierto a este tipo de transformaciones. A mí particularmente me correspondió vivir un cambio tecnológico en la fotografía muy fuerte. Cuando yo empecé en el Colegio La Salle en 1985, digamos que la fotografía era de una manera muy puntual, analógica. Entonces solamente había una opción, fotografía analógica. Todavía ni siquiera nos pasaba por la cabeza la fotografía digital. Entonces era estar aprendiendo de una manera muy artesanal, viéndolo hoy en día, muy precaria viéndolo hoy en día, pero sobre todo muy emocionante y muy divertida. El hecho de uno hacer fotografía análoga implicaba tener cierto control, autocontrol diría yo, sobre el disparo, la economía del disparo lo llamo yo. Hoy en día ustedes ven que con una cámara digital uno dispara en ráfagas, tiene tarjetas de memoria que le caben montones de fotos. Entonces no somos de pronto tan
como tan selectos o tan sutiles a la hora de disparar y disparamos compulsivamente. En cambio con lo análogo, digamos que había pues un asunto más de reflexión antes de disparar la cámara, porque hay algo pues que es hasta gracioso y es el costo. Uno tenía que comprar un rollo que tenía un valor, por decir algo, 10.000 pesos, pagar un revelado, pagar un copiado de las fotos. Entonces uno simplemente sumaba eso y lo dividía por 36 y uno decía, bueno, cada foto me salía en 2.000, 3.000 pesos. Entonces, claro, cada disparo costaba. Entonces uno tenía que estar muy controlado para evitar pues como excederse en los gastos y no era posible, ¿cierto? Estando en el colegio, todavía estudiante, había que estar pues muy calmado con eso. Pero el proceso era distinto, o sea, cada foto se pensaba más, cada foto se elaboraba más. De la parte de la exposición hay una parte que es análoga, está digitalizado, pero el original es análogo, que es lo que corresponde a un libro que enseguida les hablo de él, que se llama Lo Mirado. Entonces esa parte análoga a mí me sorprende cuando uno mira los archivos tiempo después, ver que no habían de las tomas muchas opciones, máximo había 3 disparos por tema, pero la mayoría de las veces me sorprendo cuando miro y veo que había un solo original. Por ejemplo, esta foto que vemos en el afiche, que es en Copacabana, Antioquia, en 1990, el original es analógico, solamente hay una foto, nada más. No había la opción, pues, o uno no tenía pues como programado disparar muchas veces, por lo que les digo, en esa época estudiante, tenías que comprar tu rollo, te valía un montón de plata. Entonces se sorprendió uno cuando ve que hay solamente un original, no hay más negativos de esta foto, no hay momentos ni posteriores ni anteriores, nada. Entonces era diferente como ese asunto del dispositivo, que es a donde quiero llegar, porque ya después aparece la fotografía digital y hay obviamente pues unas prevenciones tremendas frente a la aparición de la fotografía digital. Por ejemplo, yo recuerdo que las primeras imágenes que vi publicitarias anunciando la fotografía digital hablaba de cámaras de 2 megapíxeles, cámaras que trabajaban con disquete, ni siquiera en tarjetas de memoria, sino disquete. La Sony Mavica era una cámara muy, pues en esa época era la novedad total, y tenías que comprarle comprarle disquetes, grabarlos y después ir a un computador, meter el disquete. 2 megapíxeles era una definición pues que hoy en día no nos cabe en la cabeza, ni siquiera un celular barato tiene esa resolución. Entonces había cierta prevención al cambio de tecnología, pero finalmente a uno le toca, ¿cierto? Yo trabajaba fotografía muy comercialmente, entonces claro, ya empieza la presión, porque obviamente la fotografía digital desde lo comercial te facilita mucho el asunto del resultado inmediato, y si entregabas los trabajos más rápido eras más competitivo, pero siempre con esa duda de si la textura de lo analógico es igual a la textura de lo digital. Todavía hoy en día vemos como algunos programas de edición o algunas aplicaciones te ofrecen el resultado de la textura de la foto como si hubiera sido tomada con un rollo X. Entonces vos podés en Lightroom o en otro dispositivo, en una aplicación, yo quiero mi foto como si la hubiera tomado con un rollo Fuji Belvia o Fuji Provia o un Kodak Gold, las referencias que uno conseguía pues en el mercado. Pero entonces era siempre como decir, bueno, hay tecnología nueva, pero seguimos atados un poco a la tecnología o al proceso analógico. Entonces, bueno, para ir avanzando, pues esos cambios tecnológicos lo meten a uno en muchas preguntas, pero uno se da cuenta también que hay algo que permanece, y es el asunto de la sensibilidad. Y ahí es donde de pronto creo que es lo más importante para un fotógrafo. Por eso yo no tengo pues como unas discusiones de fondo sobre si hacer fotografía. En esta época aparece la fotografía digital y bueno, entonces eso no es fotografía, decían mucho. Hay un asunto que se convierte en información, no es una huella que dejaba la luz en una superficie fotosensible, en un negativo. Entonces ya de entrada se ponía en duda la cuestión pues de la verosimilitud, del realismo, porque entonces si tenías era ya ceros y unos, una información en un archivo, eso te generaba de pronto suspicacias a la hora de hablar de una fotografía de reportaje gráfico, documental.
aunque más libremente en la fotografía publicitaria, pues ahí sí no había tanta discusión. Entonces el asunto del autor, creo yo que es de pronto lo que es más importante de uno tener presente a la hora de hacer fotografía, y la sensibilidad. Yo entro entonces a decir que la parte técnica es secundaria, la parte del dispositivo con que haga la imagen para mí es secundaria. Obviamente hay que tener elementos técnicos. En fotografía todos sabemos que hay una formación básica para entender la luz, para entender los dispositivos de la cámara, la velocidad de obturación, el diafragma, el ISO, el exposímetro. Todo esto es muy bueno entenderlo, y también entender pues asuntos de composición, pero resulta pues que todos sabemos que a veces hay amigos o personas que uno conoce que tienen cámaras muy costosas, y uno no siente nada con las imágenes que estas personas hacen. Esa es la pregunta. Entonces es la cámara, es la técnica, es el dispositivo, es el soporte digital o analógico. Finalmente no, pues para mí es un asunto más del autor como tal. Y ahí va como la relación con el ojo dúctil, pues el ojo que de alguna forma en el paso del tiempo, pues yo como mirándome y digamos criticándome, me doy cuenta que a pesar del cambio tecnológico, yendo de una analógica a una digital y hoy en día llegando al dispositivo del celular, me doy cuenta que hay algo que yo no pierdo, y es la sensibilidad frente al mundo visual. El mundo visual es todo a lo que podemos tener acceso por medio de nuestros ojos, y es común a todos, es objetivo. Porque entonces hacemos fotografías que sorprenden a los demás sabiendo que es algo común a todos? Porque ahí es donde está el asunto del campo visual, que es lo que me interesa a mí particularmente, donde entramos a hablar de un montón de referentes que tenemos, a veces inconscientes, a veces muy adquiridos sin darnos cuenta, donde cabe la literatura, el cine, los viajes. Por ahí hay unos memes que ponen en internet que se lo atribuyen a Ansel Adams, que es un fotógrafo norteamericano de los años 30 más o menos, donde dice que una buena fotografía es el resultado de todo eso, de lo que he vivido, lo que he viajado, lo que he leído, lo que finalmente es la cultura. Entonces creo que ahí hay algo que nos mete ya en un terreno más multidisciplinar, que no necesariamente estamos hablando solamente de fotografía, sino que empezamos a entender que todo eso que les menciono es lo que finalmente hace que yo tenga cierta sensibilidad frente a ese mundo visual, y pueda en la pantalla de mi cámara, en mi visor, escoger un pedazo de ese mundo visual que a mí me atrapa por algo, me seduce, me mueve, me choca, y resulto haciendo imágenes de eso. Entonces creo que desde ahí ya es como empezar a entender como esa evolución de la fotografía, que lo pone a uno muy en cuestión de retarse, de retarse. A mí me gusta mucho decir, por ejemplo, voy a hacer una foto con Polaroid, entonces compro Polaroid y salgo a ver qué hago, qué encuentro, o me pongo un proyecto y hago una serie de, esas sí son más caras, cada Polaroid vale más o menos 8.000, 10.000 pesos el disparo, entonces no puede salir a disparar como loco, entonces uno se vuelve más selectivo, y de pronto entonces el reto está en que la imagen es instantánea, que de pronto no hay lugar a repeticiones por lo costoso, pero te metes en eso, ¿cierto? Me gusta eso, me gusta que en algún momento uno pueda retarse y cambiar de dispositivo sin dejar lo que es el asunto de la mirada, o hacer fotografía estenopeica, que es de pronto la más artesanal, con un tarro de galletas, y salir a ver qué pasa, y lograr uno sorprenderse con los resultados. Si uno hace fotografía estenopeica, que yo insisto pues que a los que les guste la fotografía tienen que ir allá en algún momento, porque es lo más elemental de la imagen, es entender la luz, es entender que no hay lentes, que no hay obturadores, que no hay cámaras, que simplemente es un recipiente sellado donde tengo un papel fotográfico, que al abrir un agujero, la luz que está reflejando los sujetos queda en el papel, y se genera una reacción donde obtengo una imagen. Si yo logro hacer eso, pues yo digo, aquí hay algo que yo estoy manteniendo como una continuidad analógica, Polaroid,
estenopeica, que también son analógicas, digital, y bueno, hoy en día todos nos damos cuenta de lo que está pasando con los celulares, donde ya hay aparatos que tienen unos muy buenos equipos, unas muy buenas ópticas, lo ponen a uno a pensar mucho sobre lo que hace. Esos aparatos sirven incluso para hacer llamadas, es lo más curioso. Y uno con esos aparatos pues tiene una ventaja muy grande, y es que no tiene que depender de la cámara, de estar a toda hora con una cámara colgada, que pues si a uno le gusta, perfecto, pero a veces no hay posibilidades por el tiempo, por el lugar donde uno esté. Perdón. El celular está con uno a toda hora ya, en todas partes tenemos el celular, tienen unas buenas cámaras, entonces yo lo considero que es como una especie de gimnasio visual, el hecho de estar con un celular que me permite fácilmente, muy livianamente, hacer imágenes. Y de nuevo aparece que hago imágenes que siento yo que pueden decir algo. Entonces no es el dispositivo, sigue siendo la mirada de cada uno de nosotros. Yo para esta exposición pues digamos que tuve como varios momentos seleccionando el material, y decidí que fuera algo muy disperso, pues muy variado, perdón, mejor que disperso, muy variado, donde hay unas evidencias de un trabajo, como les dije, es un momento analógico, un trabajo hecho con rollo ya hace mucho tiempo, hace más de por ahí 30 años más o menos que hay material ahí, un trabajo digital y un trabajo con celular. Entonces queda algo chévere ahí, que es que uno finalmente siente que lo valioso es más que un aparato, que un dispositivo, y que si uno es capaz de retarse, de hacer fotografías con un celular, hacer fotografía análoga, hacer fotografía digital, pues creo que eso pasa a un segundo plano. Lo digo porque a veces la gente se limita para hacer imágenes porque no tienen una buena cámara. Yo creo que hoy en día es mucho más fácil uno enfrentarse al mundo visual con cualquier dispositivo. Incluso ahora ando otra vez como muy encarretado haciendo fotografía análoga, entonces trato de mantener una cámara con rollo, con película fotográfica, y el ejercicio es muy distinto. Uno dispara y obviamente el tic que tenemos todos ya de mirar una supuesta pantalla que ya no existe, esperar un tiempo para revelar el rollo, someterse a la sorpresa de ver qué hay en ese rollo que tomé, porque no tengo fechas, pues si de pronto soy riguroso y anoto, pero casi nunca anotamos, entonces no tengo fecha, no tengo metadatos, posiblemente no recuerde que técnicamente que utilicé, ISO, diafragma, el ISO sí, pues el ISO sí es fijo, diafragma, tiempo de obturación, pero sigo siendo como un ejercicio continuo de estar, como les dije hace un momento, retándome para que no me llegue en un momento en donde yo dependa de lo tecnológico. En esta muestra entonces encontramos eso, encontramos una gran variedad de imágenes donde en algún momento, como les digo, el soporte fue lo de menos. Uno empieza como a reflexionar sobre lo que hace pues ya con el tiempo, ya uno está entrando pues como a otra etapa de la vida, y es chévere uno devolverse y buscar en sus archivos lo que ha hecho, y a mí me genera pues mucha sorpresa pues cuando me metí a hacer el libro que se llama Lo Mirado, del cual hay 20 imágenes, 23 imágenes hay. En ese libro yo me devolví en el tiempo, me devolví casi 30 años a esculcar un archivo que hace mucho rato no miraba, y aparecen un montón de cosas que ya había olvidado, que no había tenido la oportunidad de verlas en pantalla, no estaban digitalizadas. Ya con un escáner de alta resolución, un escáner para negativos, pues esa información la convierto en algo digital también, en datos, y puedo estar mirando permanentemente eso. Pero digamos que lo más bonito del asunto es ver cómo aparecen, como les digo, imágenes que uno no recordaba. Entonces yo le decía a alguien que era como si uno
se encontrara con amigos que hace mucho tiempo no ve, cuando aparecen esas imágenes que ya estaban perdidas en la memoria. Aparece ese negativo, que es un objeto, una cosa que uno puede tocar, que es maravilloso saber o tener claro que ahí, en ese negativo, en esa superficie fotosensible, en algún momento recibió luz que impregnaba un sujeto, un objeto, un paisaje, y se quedó ahí para siempre. A diferencia pues de lo digital, que obviamente también hay un fenómeno fotosensible, de fotosensibilidad, pero más desde lo electrónico, y esa información se nos convierte en algo digital que finalmente terminamos pues por guardar en carpetas, ya tampoco ni las vemos, pero tenemos una certeza de la fecha, el lugar, si somos pues rigurosos también con el archivo, y logramos pues tener como más control sobre eso. Entonces en el libro Lo Mirado, que ahorita pues lo voy a poner a disposición de que lo conozcan, también el libro físico, hubo ese ejercicio de estar esculcando negativos. Al principio de la intención del libro era hacer un libro de fotografía, pero no era claro el objetivo ni la manera en que lo iba a hacer. Es lo más complicado pues cuando uno se mete en una publicación, porque de pronto había mucho tema, muchos archivos, muchas imágenes, de pronto muy sueltas, sin una narrativa pues como muy específica. Es bueno buscar a alguien que se acerque al trabajo de uno, que lo mire, que lo critique. Un tercero es muy importante en este caso, y logré de pronto cerrar el tema cuando me metí pues cuando me decidí a que el primer libro que yo publique en mi vida, que ya lo publiqué y que quiero seguir publicando, solamente iba a tener archivos análogos, nada más. Y ya ahí logré pues como cerrar el tema. Bueno, finalmente descansé porque es algo que produce mucha ansiedad, uno no sabe por dónde se va a mover con tanto material, pero ya cerrarlo a lo análogo ya me dio como cierta tranquilidad y un punto de partida, que es como una etapa en mi vida como fotógrafo que empezó, como decía Juan ahorita, hace 35 años en el Colegio La Salle de Envigado, y que todavía esa pasión que me despertó en el colegio, ver a mis compañeros haciendo fotos, tener un cuarto oscuro en el colegio, pues todavía permanece esa pasión. El libro entonces lo que hace es recopilar esas imágenes yo digo que es como una primera etapa de la vida. La portada incluso es de unas fotografías que fue el primer rollo que yo tomé, que lo encontré. Como les digo, es muy bonito uno digitalizarlo y ver en positivo la imagen, y es empezar a caminar desde allá para ver uno qué ha hecho, y si de pronto hay como una búsqueda específica. En el caso mío pues yo me doy cuenta que siempre fue interesado en la cotidianidad. Tengo varios trabajos que de pronto son más de ficción, uno o dos trabajos que no están acá, pero si me pongo a ver todo mi trabajo es más orientado a una relación con una realidad, que ahorita pues Juan generaba la pregunta de esa realidad que, ¿cierto? Una supuesta realidad, porque yo creo que todos tenemos realidades diferentes, y es ahí donde uno como fotógrafo logra acercarse a ellas, a esas realidades que de pronto el hecho de yo ser una persona que tenga cierta formación hace que mi mirada, mi realidad sea diferente a la otra persona. Entonces no hay una realidad radical, específica, hay realidades, y por eso hablo de supuesta realidad, porque entonces yo a la final con la fotografía a veces no sé hasta qué punto estoy acercándome a la realidad, o si estoy estando más desde la ficción sin darme cuenta. Me confunde mucho ese concepto, pero sí trato de ser como un fotógrafo que no manipulo, que trato de mantener las cosas lo más intactas posibles, aunque el mero hecho de mirar por el visor ya estoy manipulando, ya estoy diciendo este pedacito es el que me interesa a mí. Hay manipulación siempre, pero es tratar al menos de no sí, manipular, repito la palabra, de no alterar las cosas.
Hay unas fotos que también están y que el tema pues, es preciso para mencionarlas, es decir, rompa un poquito el orden, es sobre unos muebles abandonados, es una serie de muebles abandonados y yo en ningún momento esos muebles los toco, los organizo, están tal cual me los encontré y hace que de alguna forma eso implique que yo no estoy con el afán de manipular la escena como tal. Radical, sí, es un poquito radical porque hoy en día pues vemos también como cierta libertad creativa, pero digamos que es una búsqueda que yo tengo que va generando más que un estilo, una identidad, más que un estilo uno como fotógrafo Laura, una identidad, y la mía tiene que ver más con ese asunto de la cotidianidad, con el día a día, con lo común y corriente, con personajes anónimos, con lugares que puede que no tengan un valor desde lo que normalmente llamamos belleza, desde lo que tradicionalmente llamamos belleza. Yo trato de que eso que es tan cotidiano, tan simple, tenga, a través de mi mirada como fotógrafo, sin importar el dispositivo, tenga un valor, digamos, estético, donde el que vea la foto, pues reaccione y tenga al menos un afán de decir, aquí hay algo que me sorprende, me emociona, me choca, me entristece. Cualquier tipo de reacción es la que yo esperaría de alguien que vea mis fotos. Y que a mí particularmente, alguien hace poquito me decía que yo me tenía mucha confianza. Y no, simplemente es porque a uno le cuesta a veces convencerse de lo que hace. Y a veces son también como unas poses de falsa humildad. Yo creo que uno tiene que creer en lo que hace y tiene que convencerse de lo que hace, porque eso también te mueve a hacer cosas, a hacer proyectos. A veces uno se queda esperando mucho de lo que digan los demás, un tercero, un curador. Ahí es algo que para los fotógrafos creo que es un poquito dañino. En mi caso particular, pues opino, eso es una opinión, porque a veces nos quedamos muy pegados de una mirada externa. Y hoy en día, con tanta posibilidad en la red, en internet, en redes sociales, pues yo creo que es un desperdicio uno quedarse esperando que alguien le dé la bendición para decir usted es fotógrafo o no, usted es artista o no. Y yo creo que uno puede generar muchos procesos individuales en función de que de compartir la imagen, en función de uno mostrarle a los demás lo que hace. Es muy chévere cuando alguien que no tiene idea de fotografía ve sus fotos y te dice algo. Yo creo que ahí se está cumpliendo algo. Cuando una persona que trabaja lavando carros te vio casualmente en un programa de televisión, te reconoció y te dice, hey, tus fotos son muy chéveres, yo no sabía que hacías fotos, qué tan bacano. Y esa persona no tiene idea de estética, de arte, pero reaccionó. Y para mí está ahí como el valor del asunto de hacer fotografía. Entonces en este libro, superando el libro, creo que aparecen pues como otros momentos en donde uno empieza como a pensar más allá y se enfrenta a la fotografía digital, pues que ya hace mucho tiempo, pues obviamente ya es algo que no es nuevo, pero que todavía se discute mucho sobre ella. Y el paso para pasar a lo digital es fuerte, yo casi que no paso pues por la duda que tenía, porque así como hoy se discute si lo que se hace con celulares o no fotografía, en ese momento éramos muy escépticos frente a lo que era ese cambio tecnológico de si la fotografía digital iba a reemplazar la fotografía analógica. Ya hoy vemos que la brecha está pues prácticamente cerrada, porque ya digamos que la calidad de lo digital es muy cercano a la calidad que ofrece en textura la fotografía analógica. Lo otro es cómo se hace, que ahí sí es donde uno no olvida el proceso y sigue experimentando con él, ¿cierto? Para, que les decía hace un momento, retarse a hacer imágenes fotográficas. Entonces lo digital pues ofrece muchas facilidades, el hecho de tener tarjetas que me caben tantas fotos es maravilloso. Yo no peleo con eso, no, en ningún momento digo esto es cosa del demonio, yo no quiero cambiar mi estilo o cambiar mi manera de hacer fotos. Al contrario, lo digital te permite como más libertad, más rapidez, pero digamos que es porque uno viene de una escuela
analógica que la puede disfrutar más. Uno no se sorprende con los programas de postproducción digital, porque son simplemente como el cuarto oscuro llevado a un programa que te facilita todo. Entonces uno entra al Lightroom y uno encuentra herramientas donde te dice contraste. Y bueno, entonces uno se acuerda cuando en el laboratorio comprabas unos filtros, un papel multigrado y hacías contraste con el número del filtro. Si quería ponerle mucho filtro, mucho contraste, le ponía el filtro número 5, menos contraste el filtro número 1, y hacías lo mismo que haces en Lightroom, pero en un tiempo muy breve. Moviendo solamente una perilla ya hiciste lo que te demorabas de pronto una hora o hasta más. Entonces la sorpresa frente a lo digital es menor cuando uno viene de lo análogo. Uno entiende que lo que se hizo fue optimizar procesos, se hizo algo que te facilitó la vida, te generó más posibilidades de tiempo, más posibilidades de pronto de hacer otras cosas. Hoy en día es muy curioso que hay una corriente fuerte de la fotografía análoga, hay mucha gente haciendo análogo, y ya esas cámaras que estaban por ahí olvidadas en prenderías, en almacenes de fotografía que prácticamente las remataban, las regalaban, pues otra vez están teniendo mucho valor. Hay países como Japón donde es una locura la fotografía análoga, y las cámaras las venden carísimas, cámaras ventas Camille, las cámaras que uno conoce desde lo analógico y que aquí se consiguen o se conseguían muy baratas, 200, 300 mil pesos. Uno ve que en Japón valen $400, $500, que hay una población enorme de chicos jóvenes haciendo fotografía analógica. Hay como un cansancio de lo digital, diría yo, pero comercialmente pues seguimos entendiendo que el asunto está en lo digital. Lo que pasa parecido a lo de la música con los LPs, donde vemos que ya se sigue imprimiendo o editando o fabricando LPs, y que la gente vuelve a comprar los tornamesa, que la gente está loca comprando LPs de segunda, viejos, porque hay también como un cansancio de lo digital, ¿cierto? Ese sonido de lo analógico, del scratch en la música es muy parecido a lo que pasa con la fotografía, con la textura, con el soporte, y creo que es un asunto pues como muy humano tratar de recuperar ciertas tecnologías que en algún momento fueron importantes. Bueno, entonces ya siguiendo pues con el asunto de la mirada como tal, y volviendo al tema de los muebles, en el proyecto de los muebles lo que se ve es un registro de lo que hacemos en la ciudad, donde no sé si ustedes se han dado cuenta, la gente tira los muebles a la calle. Para mí eso es algo muy novedoso en el sentido pues de darle como otro valor a la basura como tal, y desde que empecé a hacer esa serie, que ya pues obviamente terminó, porque no quiero pues seguir anclado a un proyecto, en esa serie el afán mío era ver cómo la gente se desprendía de unos muebles que posiblemente llevaban mucho tiempo en su casa, y uno podía intuirlo porque había en los muebles las marcas de haber permanecido mucho en un hogar, y leer que había como cierto apego a ese objeto mueble, porque posiblemente me permitió sentarme mucho tiempo ahí y ser feliz viendo películas, o ser feliz jugando parqués o haciendo algo. Lo novedoso es que la gente, o lo curioso es que la gente los pone en la calle como si fueran artículos en función de que alguien los recoja y los salve y les dé otro uso y siga disfrutándolos. A mí eso me parece maravilloso, ver cómo la gente en casi ningún mueble lo veía tirado, lo veía más bien como puestecito, mirando hacia la calle. Yo en ningún momento enderezaba, tocaba, incluso muchas veces veía un mueble en la noche y al otro día madrugaba a tomar la foto y ya no estaba, porque de pronto un reciclador me ganó, fue más rápido que yo, y ya no llegué a tiempo y se lo llevó, y yo no puedo hacer nada. Pero lo curioso era entender que ahí habían historias, ¿cierto? En esos muebles habían historias familiares, historias de un hogar, de un objeto que fue importante para una familia y que ya no está porque se desgastó tanto que no podemos mantenerlo. Y algo muy curioso con eso es que es algo muy cotidiano, y la gente de pronto pues no está interesada en eso por obvias razones. Cuando uno se atreve a mostrar eso, entonces la gente
dice, bueno, pues que esto es basura, pero ya uno le da otro sentido. El fotógrafo creo que le da sentido a las cosas a través de la técnica, del manejo de la luz, de la composición. Uno logra que esos objetos que son como tan en desuso o tan desagradables a veces, uno logra darles otro valor, otro sentido. Entonces una de las cosas, esos objetos, al darle sentido, pues uno finalmente está comunicando, uno está convirtiéndose en un comunicador, o alguien que está generando mensajes, que si los llevamos al terreno del arte, los simbólicos son válidos, pero también pueden llevarlos a un terreno más de significados personales, de encuentros personales. Esa serie entonces de los muebles es como algo que a mí me gustó mucho, por lo que implicó ocuparme de descubrir cosas en la ciudad que, como les digo, son consideradas de otra manera. Hay otra serie que se llama Empeñadas, es una serie que ustedes van a ver ahorita, está expuesta, que son herramientas. Incluso me gustó mucho el montaje porque parece una exhibición publicitaria. Esa serie de herramientas es una serie que pretende como tocar el tema del desempleo, pero de una forma no directa. Ese proyecto estuvo en Los Trabajos y los Días, que es el concurso de fotografía documental, y la idea era que hubiera como una reflexión sobre lo que son los oficios informales, por así decirlo, o sea, personas que trabajan independientemente, que no están vinculadas a ninguna empresa, que no tienen de pronto una seguridad en ingresos. De tanto pasar por el centro, por lugares donde hay prenderías, observé que había mucha herramienta pequeña, alicates, destornilladores, martillos, pero muchos. En algún momento pregunté a uno de una prendería que por qué había tanta herramienta, y me contó que eran los trabajadores informales que en algún momento, como viven de contratos, pues en algún momento no había contrato y pasaba el tiempo y no había contrato. Entonces les tocaba finalmente deshacerse temporalmente a veces o del todo de la herramienta con la que se ganaba la vida. Y para mí ahí había una ironía tremenda, porque aparte de la herramienta parecerme muy bella, desde sus texturas, el desgaste, porque de alguna manera cada trabajador la personalizaba, o le ponía rayoncitos, o le ponía las iniciales. Aparte de eso, que parece muy bello y que me llevó a un trabajo, en la investigación que hice, me llevó a un trabajo de Walker Evans en los años 30, donde se llamaba, creo que, El encanto de las cosas obvias, algo así, pero sin una intención pues más allá del registro de la mera herramienta. Aquí lo que había era una herramienta, para mí muy bella, por lo que les digo, sus texturas, pero había una historia detrás, y esa historia era la del desempleo, la de un montón de personas que en nuestro país no tienen una garantía de estabilidad laboral y que dependen de un contrato en una casa, en una empresa, en albañilería, arreglar un carro, pero que eso es temporal. Entonces no tienes garantías sociales, pero tienes seguridad social. Y lo más irónico es que esa herramienta con la que te ganas la vida tuviera que llegar a un sitio que te prestaran plata por ella para comer o para rumbear, porque también me decían, no, muchas veces ellos se la gastan en rumba. Entonces también pues lo pone a uno a pensar eso. Y pues hay dos momentos del proyecto, uno que está en el libro, que es en el 2004 creo que lo hice, y que es de pronto más sucio en el sentido pues de la luz, como más artesanal, y el otro que es el grande, que ustedes van a ver 15 fotos más o menos, que es hecho ya con iluminación profesional, con luces de estudio, con cabezas de luz, con cajas de luz, con un fondo, con un revelado digital pues que le da un look de fotografía publicitaria. Ahí hay una diferencia grande, porque ya el segundo momento fue en el 2014, que me volví pues como a ese tema, porque yo sentía que se había quedado muy corto la primera vez. Entonces ya la segunda vez busqué una prendería más grande, donde, bueno, es muy difícil convencer a una persona que no tiene idea de esto, de fotografía,
que me preste unas herramientas para hacer unas fotos para un proyecto que habla del desempleo. Eso no cabe en la cabeza de la gente muchas veces, pues es normal, ¿cierto? Porque no tienen por qué estar viendo el mundo de esa manera. Entonces, cuando ya me le prestan las herramientas en la prendería, monto mi estudio y hago el registro en la prendería. Y resulta pues un trabajo que es de los que más me gustan a mí, porque creo que es un trabajo muy simple, no tiene elementos de postproducción exagerados, solamente un revelado digital, pero considero que dice muchas cosas ese proyecto, porque plantea como realidades del país de una manera más sutil, pero que en el fondo hay una reflexión fuerte sobre lo que laboralmente somos en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, Herramientas es un proyecto que se ha expuesto en varias partes, en la Universidad de Medellín. Tuve la oportunidad de estar en Chicago con ese proyecto en un sindicato de trabajadores de Chicago, pues que es de un área de Estados Unidos muy grande, y generó también pues como muchas preguntas, que generó pues como cierto impacto el hecho de no, digamos que uno como fotógrafo tiene que estar pensando mucho en no ser tan obvio a veces, incluso con cosas obvias, que haya como otras lecturas, como una especie de hermenéutica de la imagen, donde uno no esté, digamos que siendo tan obvio y tan superficial. Tratar que cada trabajo tenga algún mensaje por allá oculto es difícil, pero o que un mensaje que la gente tenga que descubrir. Si tienen alguna pregunta vamos conversando. Yo estoy hablando de los proyectos, y entonces ya voy a hablar del otro proyecto que es afuera, en los, ¿cómo se llama esto? Los stands que están aquí afuera, que es, digamos, el último proyecto que hice, que se llama Medellín en 12 palabras. Medellín en 12 palabras es un proyecto que nació de escuchar un montón de palabras en los medios de comunicación que se volvieron muy normales para nosotros, pero sobre todo porque están asociadas a situaciones de la ciudad, digamos que relacionadas con la seguridad. Todos sabemos lo que es Medellín. Vivir esta ciudad es difícil, es una ciudad complicada, sin embargo somos felices acá. A veces uno se pregunta por qué, pero Medellín es una ciudad muy extraña, porque es muy chévere en muchas cosas, pero tiene cosas muy duras, y esas cosas duras se han vuelto parte del lenguaje, parte del día a día de las conversaciones nuestras. Entonces, escuchar un montón de palabras en los medios en relación a noticias que tienen que ver con orden público, y también a unos lenguajes que se van volviendo muy de barrio, muy de esquina, que eso es lo chévere de ser de barrio, de ser de esquina, donde uno aprende pues a leer muchas maneras de expresarse. Hay palabras que van como posicionándose en el día a día y van cambiando el sentido. Entonces, de tanto ver eso, en algún momento pues empecé como a pensar en qué pasaría si esas palabras se devuelven como a su sentido inicial, o sea, a lo que normalmente significa. Entonces, digamos que empecé como a hacer un listado de esas palabras, e inicialmente salieron 12 palabras, ya hay otras por ahí como ubicadas para seguir ampliando el proyecto un poco. Acá entonces aparece también una combinación que es muy chévere, que es el texto y la imagen, la palabra escrita y la imagen fotográfica, porque de pronto era necesario pensar que en ese proyecto no hubiera solamente fotos y un título, sino que hubiera también un espacio donde hubiera la intervención o la participación de otra persona que escribiera sobre eso. Entonces es también muy chévere cuando uno logra, ya es la segunda vez que lo hago, porque en algún momento lo hice con un escritor que se llama Luis Miguel Rivas. Él es de Envigado, amigo de toda la vida. Hicimos un proyecto sobre los 1000 Jesuses, que son estas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús en un montón de partes de la ciudad, y él escribía un texto sobre las imágenes que yo hacía. Entonces fue un primer momento hace mucho tiempo, hace ya prácticamente 20 años, y nunca lo había vuelto a hacer, y que siempre quedé como con la idea de volverlo a hacer. Entonces ahorita con las 12 palabras pues resultó que la
necesidad de decir, bueno, esto podría ser mucho más que solamente fotos, podría tener una posibilidad de hacer algo más amplio. Entonces aparece una persona que es Catalina Jaramillo, mi novia, que escribe, que me gusta mucho cómo escribe, y nos ponemos de acuerdo para empezar a construir algo con imágenes y con textos. Entonces, bueno, ya después de tener las palabras empieza la labor de traducirlas en imágenes, empezar entonces a investigar, pues ya he hecho ahí una investigación. Y a propósito hago un paréntesis donde resalto que es muy importante la investigación para la creación. No en vano ya en muchas facultades, pues yo trabajo en una facultad de comunicación o muchas facultades de artes donde trabajan amigos. Hay un término que ya se volvió muy conocido, que es investigación-creación. Primero pensábamos que el arte obedecía solamente al chispazo creativo, a la musa, a la inspiración, al soye, y digamos que sí, ¿cierto? Hay un punto de partida que es eso, el chispazo, algo que lo mueve a uno, pero digamos que ya se presenta una necesidad muy fuerte de ir más allá de ese mero chispazo y someternos como artistas a una investigación sobre el tema que nos compete. Esa investigación nos abre, digamos que la mente. Investigar para mí es generar más creatividad. Si yo estoy informado, si tengo información del tema que estoy abordando, no solamente desde lo fotográfico, sino desde muchas posibilidades, que ahorita mencionaba lo multidisciplinar, pues yo me enriquezco. Y resulta que esa investigación me da un montón de pautas y de caminos, y obviamente estimula mi creatividad. Entonces, investigación-creación creo que es algo que, si estamos haciendo fotografía, en este caso particular fotografía, porque cabe cualquier disciplina, es importantísimo que entendamos eso como una parte del proceso y que no pensemos tanto en hacer imágenes porque sí, sino que podamos tener elementos conceptuales que nos dan referentes, desde la música, la literatura, un montón de partes que nos aportan y que uno a veces no se imagina que le pueden aportar. En algún momento hice un proyecto sobre el metro, hace ya mucho rato, y encontré un texto de Mara Ullé que se llama El viajero subterráneo, y otro que se llama Los no lugares, y son reflexiones como antropológicas, y yo lo leí para mi proyecto. Pero ¿qué tiene que ver eso si no te hablan de fotografía, no te hablan de la estación del metro de San Antonio? No, pero te hablan de las maneras en que se comportan los viajeros en el metro. Entonces, para mí fue enriquecedorísimo haber encontrado ese texto. Entonces, la investigación-creación creo que es algo que nos aporta mucho como creadores. Entonces, digamos que en este proyecto las 12 palabras investigar fue fundamental, porque entendí mucho las dinámicas de la ciudad. Entendí que a veces esas cosas que se vuelven tan cotidianas pues vienen de alguna parte. Entonces, ya cuando empieza la búsqueda por definir los temas, pues esa investigación le permite a uno moverse más ágilmente. Las palabras, pues digamos que ustedes ahorita las van a ver, pero mencionando algunas, pues ustedes saben lo que en Medellín es un combo, ¿cierto? Un combo es un grupo criminal, pero cuando uno es de barrio y jugó fútbol pelado, no hablaba de un combo. Cuando iba a jugar un desafío con otro barrio o algo, uno decía, uy, esa gente es un combo tremendo. Entonces, para mí un combo no es algo criminal, sino que es algo que tiene que ver más con la calidad, con ser muy diestros en algo. Y particularmente en el fútbol, el combo es eso. Lo del combo termina ahí, ¿cierto? Lo resolucioné con un equipo de fútbol de niños, jugando en una escuela de fútbol, donde se empeliculan y sobre todo hay amistad, ¿cierto? Entonces, esa palabra de combo ahí pierde todo su significado negativo, viendo la foto de los niños en una actitud totalmente futbolera, como ya soy un futbolista profesional. Y la cebollera es porque en la investigación
encontré que había muchas referencias a un personaje, no sé si lo han escuchado hablar, que resultó ser el líder de un combo o de una organización criminal, y el alias era el cebollero, porque el personaje trabajaba en la mayorista y tenía como a cargo la distribución de cebolla antes de meterse en el asunto criminal. Entonces el cebollero pues resultaba algo un poquito despectivo para la gente que se gana la vida vendiendo cebolla, ¿cierto? Sin tener que recurrir a situaciones criminales. Entonces la minorista, me fui un día, yo tenía la palabra y me encontré con una señora muy bonita que se llama María, y me puse a hablar con ella. Entonces ya después de hablar con ella le dije que quería hacerle un retrato, porque para mí era ella la cebollera que lo que hace es vendernos cebolla para nuestra comida, que en ningún momento, es más, ella jamás seguro sabe que existe el personaje. Yo no menciono nada del personaje, sutilmente. Catalina lo menciona, pero de una forma más poética, por decirlo así, más literaria. Pero es eso, ¿cierto? Es eso que de pronto en algún momento se habló mucho del personaje en prensa y se volvió muy famoso. Ya el hombre está en libertad, ya pues solucionó sus problemas, pero queda como esa pregunta de hasta qué punto una actividad que es tan bonita como la de vender cebollas, pues resulta identificando a un personaje que es todo lo contrario. Por eso la cebollera. Esa es de pronto la menos conocida. Pero como te digo, en muchos medios circuló ese alias, como ese personaje que era líder de un combo de eso, de una banda criminal. Entonces el combo, la cebollera, uno muy recurrente que es la oficina, ese sí es el más, de pronto, el más famoso. Y en algún momento, cuando fui a hacer la foto del campanero, conocí a un muchacho fotógrafo en el barrio Santander que tenía un estudio de fotografía de barrio pequeñito, donde hablando con él me dijo, vengamos a mi oficina, ahí mismo oficina, y me mostró su estudio y era su oficina, y era supremamente orgulloso de su espacio, supremamente empoderado, como le dicen por ahí, de su espacio, todo un ejecutivo. Entonces yo le dije, Ferney, te puedo hacer un retrato acá, que quiero meterte en este proyecto porque me gusta mucho como me hablas de tu oficina. Y el hombre pues muy dispuesto me posó, ¿cierto? Estuvo pues como dispuesto a que yo lo fotografiara. Entonces pierde totalmente en este proyecto, pierde la palabra como negativamente la conocemos y se convierte en algo más como debería ser, que es una palabra que significa un lugar de trabajo, pero acá decimos oficina, entonces inmediatamente sabemos de qué nos están hablando y a veces hasta nos da un poquito de temor. Ese mismo día hice el campanero y llegué allá fue porque otro amigo del fotógrafo me dijo que pues yo estaba buscando una iglesia de Medellín que tuviera campanas. Entonces uno se mete en unos proyectos muy locos a veces, pues porque uno le dice a la gente, ¿y conoces una iglesia que tenga campanas? Oíste, ¿vos por qué me preguntas por eso? ¿Qué pasa con eso? No, necesito un campanero. ¿Para qué? Y logré ubicar un campanero en el barrio Santander. Entonces también es muy bacano pues que son lugares donde de pronto no había ido nunca, y llegar allá a la iglesia, hablar con el campanero y mostrarme dónde tocar las campanas, y el hombre se interesa, o más que se interesa, se siente como reconocido, se siente legitimado, valorado, porque yo le decía, ve, contame cómo es esto de tocar las campanas, a qué hora las tocas, si hay alguna técnica, algún orden, y aprendí un montón de cosas de tocar campanas que yo nunca me imaginé. Pero lo bonito es que ese personaje es el campanero, que sabemos que un campanero es el que está pendiente de que no venga la ley, ¿cierto? De que no vengan los enemigos, el que está pendiente de avisarle al resto del combo que viene a hacer un allanamiento o que vienen a atacarnos. Entonces el campanero es de los términos más de barrio bajero, pues, o sea, ojo que el campanero está listo, entonces ese me tramaba más, y encontré un personaje muy bonito, o sea, el que está ahí es un personaje muy bello, que es como inocente, puro,
que uno jamás pensaría que es un campanero de los otros, sino que es alguien cuyo oficio es ser sacristán, y uno de los oficios que tiene es tocar las campanas, y sagradamente a cierta hora del día, cambia según la hora del día, cambia según el día, un montón de cosas muy chéveres que hay ahí. Entonces uno no se imagina toda la historia que puede haber detrás de eso, y son cosas, como les digo, que están ahí, cotidianas, en el barrio, en el día a día. Otra palabra fue la terraza, que todos nos pues todos sabemos lo que es la banda de la terraza, ¿cierto? No sabes qué es la terraza. La terraza es una banda de Medellín que lleva muchos años delinquiendo. Pero no estamos hablando de hace 5 o 6 años, estamos hablando de 30 o más años. Entonces es una banda cuyo territorio principal es Manrique, una parte de Manrique. Y digamos que en el lenguaje popular se identifica fácilmente el concepto de la terraza. Entonces hay muchas noticias. Si vos pones banda La Terraza en Google, te van a aparecer muchas noticias de ese grupo que está pues al margen de la ley. Entonces también es como pensar que la terraza es algo más, digamos que más de barrio, más de construcciones populares. La gente quiere hacer una casa para tener una terraza, para sembrar matas, para hacer un sancocho, para hacer una fiesta, una rumba. Entonces creo que desde ahí fue muy chévere como encontrar una terraza en Manrique, precisamente en Las Esmeraldas. En una clase le pregunté a mis estudiantes, chicos, necesito una terraza que tenga matas y que sea una señora que quiera su terraza y que le eche agua a las matas. Pues lo dije así porque como me imaginaba la foto así. Y una chica alzó la mano y me dijo, profe, se la tengo, mi abuelita. Entonces ya cuadramos todo. Yo le dije, puedo ir el sábado. Entonces el sábado fui a la terraza y la señora está en su terraza, donde tiene orgullosísimas sus matas, donde las cuida, les echa agüita, está todo el tiempo pendiente de ellas, cuelga la ropa, se sienta a pasar la tarde, hacen las fiestas de diciembre, hacen la natilla. O sea, todo lo que puede significar una terraza en vez de una banda criminal. Y bueno, los textos de Catalina pues son maravillosos porque ahorita los van a leer. Son textos muy simples también, muy de lenguaje como nuestro, como el lenguaje del día a día. Entonces la imagen, como les dije hace un momento, se enriquece mucho con ese texto. No sería lo mismo si yo pongo la foto y le pongo el título, La Terraza, pero ya cuando hay una historia ahí pequeñita, con base en lo que yo le contaba a Cata, o con base también en cierta libertad creativa, que ella contaba lo que se le imaginaba, lo que se imaginaba, que a veces incluso sin manejar el tema del fútbol, hablaba del fútbol, del combo de niños futboleros. Pues esos textos enriquecen mucho la imagen y le dan otro sentido, otra lectura. Entonces si yo logro que alguien llegue y lea la foto y se ría y diga, ve, tan bacano. El año pasado la Secretaría de Cultura Ciudadana hizo una campaña parecida. Después pues yo ya había hecho lo mío, pero fue bacano porque aparecieron como palabras como grilla, entonces mostraban un grillito, ¿cierto? Pero no eran pues de pronto palabras con connotación violenta, sino más del día a día. Entonces hicieron también un juego de palabras ahí chévere. Pero acá sí era más preocupado por lo que normalizamos desde el lenguaje. Entonces, si se logra que la gente al leer esto vea y entienda que el lenguaje puede también generar otras reacciones, pues yo creo que se logra algo muy valioso, más en una ciudad como esta, pues que es tan compleja. Entonces, bueno, aparecen otras palabras como el carrito, que el carrito es el chico que transporta la droga en los barrios, casi siempre es un menor de edad, el que lleva las razones, el que carga las armas, pero el carrito es un chico que carga mercados en la minorista, donde los que están trabajando allá les dicen carritos. También producto de observar, de estar con la mente muy abierta, como muy preguntando, como metiéndome en la gente, en los espacios. El carrito es un personaje de la minorista que le carga los mercados a la gente, que lo acompaña en el mercado, y es un chico común y corriente que no tiene que ver nada con eso también. Entonces creo que es otra de las palabras pues que también tiene como validez ahí. La olla,
La Olla es un sitio donde pues venden drogas, o un sitio demasiado decadente. La Olla son unas ollas de una cocina, La Minorista también. La Minorista fue un lugar donde hice como 5 fotos, pero que es encantador, ¿cierto? Pero lo mismo, pues yo le decía a la señora, ¿le puedo tomar una foto a las ollas? Pues conversando con ella y todo. Ay, sí, claro, pero ¿qué va a hacer con eso? Pues es curioso cuando uno es fotógrafo, cómo tiene que explicar a veces para que la gente no lo tome por un lado negativo, sino que al contrario, pues entienda que uno está tratando de hacer algo más con otra intención. La olla entonces es ese sitio donde uno dice, no, eso por allá es una olla, o estamos en la olla pues en cuanto a una situación lamentable. Aquí la olla es una olla muy particular que tiene el sancocho del día. Se me escapan palabras. El patrón es Jesucristo. Yo pues no soy creyente, pero pues practicante, pero sí respeto mucho la religiosidad popular. Entonces encontré un puesto de aguacates en La Minorista donde había un Cristo enorme como vigilándolos. Entonces esa la llamé el patrón. Que se me escapan algunas. La banda es algo muy bacano también, porque la banda, también todos sabemos que es una banda, ¿cierto? No, eso es una banda, este hermano es un pelado de una banda. Es de pronto el texto que más me gusta, porque es un grupo de punk, de un compañero mío del trabajo. Es un grupo que se llama Denuncio y el grupo nació en Castilla. Y siempre han tenido, pues pararon y otra vez volvieron a tocar. Entonces yo les estaba haciendo las fotos del grupo y les dije un día que yo quería hacer una foto de ellos con este proyecto y les encantó la idea. Ese texto es muy bonito porque habla de hacer música como una forma de expresarse en la ciudad, que habla de problemáticas sociales, que habla de un montón de cosas que a veces evitamos hablar de ellas, pero que a través de la música se logra. Y es una banda donde están unos chicos con la comuna nororiental al fondo, haciendo pues relación con el barrio, con la ciudad. Es una foto posada, pero ellos son realmente una banda de punk. Entonces, si yo digo que estoy en una banda, pues tengo que aclarar en qué clase de banda estoy, pues para que sea más específico. El muñeco es otra de las fotos, y aquí nos acostumbramos a decirle muñeco a los muertos, que es una cosa que uno no entiende a veces, pero es como medio doloroso, ¿cierto? Porque un muñeco es algo más bonito, tierno, y resulta que aquí el muñeco es, no, hay un muñeco allí, entonces uno ya sabe que es que hay un muerto. Y ese muñeco lo encontré en Manrique también, en una casa de una conocida, donde todavía ponen el muñeco que tiene desde la infancia en la cama. Y le da pues a su habitación como un toque todo retro, bellísimo, pero es el muñeco pues en relación totalmente diferente en relación al que les digo que es el muñeco que conocemos como el muñeco víctima de la violencia, pues el cadáver. Entonces ese también me pareció muy divertido porque es algo que nosotros todo el tiempo decimos. O sea, uno puede estar en cualquier medio y uno sabe que es un muñeco en Medellín, un muerto. Entonces a veces utilizamos unas palabras que no tienen nada que ver con eso, pero las convertimos en algo negativo. No sé qué otra palabra tengo, se me escapan. Son 12. Oficina, las bombas. Entonces un vendedor de bombas inflables en el Parque San Antonio, en la plazoleta del Museo de Antioquia. Esa sí que es una palabra que nosotros nos ha hecho mucho daño, porque estamos hablando pues de pronto desde una condición de haber vivido una época que de pronto a vos no te tocó, porque estás joven, pero a nosotros tocó una época donde las bombas eran pues el día a día. Y era difícil vivir acá, porque uno salía y no sabía si iba a volver a la casa, porque en cualquier momento estallaba una bomba, y en todo el mundo nos conocían como una ciudad donde ponían bombas. Entonces es así que nos generó pues un daño enorme, y nos llevó pues a pensar que cuando uno menciona la palabra bomba aquí en la ciudad, pues la gente se reaccionaba con temor. Pero al contrario, la foto está, incluso pues tuve mucha suerte porque fue un día bellísimo, el cielo azul,
bombas de colores y el personaje con sus bombitas vendiéndolas en el parque en el Museo de Antioquia. Entonces esa palabra sí que es mucho más, digamos que alejada de lo que es la violencia, por lo que implica ver hoy en día a los vendedores de bombas, que no tiene pues como ninguna relación con lo que acabo de mencionar. No sé qué más se me escapará del proyecto, de las 12 palabras. La plaza, obviamente pues una plaza en relación al vicio. Medellín, uno leía ahorita que en Medellín hay 250 plazas, entonces uno ya sabe que son plazas de vicio. Esta foto también es la minorista, es una foto de pronto muy tradicional, que es un espacio, es que ir a la minorista es muy chévere porque hay cosas muy bellas, pero es una foto llena de colores, de formas, de productos, pues como más en relación a nuestro origen rural, nuestra relación con el campo. Entonces es una foto pues más simple, pero también en contraposición a lo que normalmente conocemos como plaza. Bueno, no sé si hayan preguntas, muy chévere que esto sea como más de conversación. Sí. Pues me genera curiosidad que tú decías que esta obra de las herramientas, ¿cierto? La llevaste a Estados Unidos y pues me gustaría saber cómo fue el impacto allá o si ellos pudieron conocer esta historia que nos acabas de contar y ellos cómo Sí. reaccionaron. Fue una exposición que se llamó Rebuscadores y la hice con un compañero que se llama Oscar Cardona. Oscar hizo oficios callejeros, oficios más pues de tradicionales, y lo mío era de pronto, como les digo, un poquito más simbólico, por así decirlo. El escenario era un sindicato, entonces obviamente la muestra tenía que ver con lo laboral, con el trabajo, y obviamente pues estamos en un terreno donde había muchos latinos, pero era un terreno más, digamos que lejano a nuestras realidades. Entonces de entrada pues hay ciertas garantías de llamar la atención, ¿cierto? Por la naturaleza del tema, por los escenarios, por los personajes. Pero fue interesante que algunos personajes, incluso pues se rompió el contacto. Catalina me insistía mucho que mantuviera el contacto porque hubo gente muy interesada en cómo pasar de ahí. Pues había un chico que creaba música y él me decía, ese proyecto está muy bacano para hacerle como una musicalización con base en sonidos de las herramientas, pues cosas como esas. Pero digamos que en el terreno de lo que significaba el proyecto, fue interesante que la gente entendió pues lo que se pretendía dar a conocer, ¿cierto? Como las precariedades del trabajo en Colombia. Digamos que al menos que la gente se entere, pero no pasó más, ¿cierto? Es algo que uno siempre quedará como en deuda, porque finalmente no cambia nada, pues uno, por lo optimista que sea, uno no va a cambiar el mundo pues con sus fotos, pero es poesía y es algo que nos pone pues como a soñar y a tener esperanzas. Entonces digamos que la redacción fue chévere por lo que fue Rebuscadores, esa parte de Oscar que fue pues muy de personajes, y la parte mía que fue más, digamos, abstracta, por así decirlo, porque la gente no entendía. Al acercarse, el ver una herramienta, pues la gente se preguntaba qué pasa. Ya cuando tuve oportunidad, pues Catalina habla inglés, yo no, entonces Catalina era mi traductora. Ella explicaba y les contaba a las personas con las que estábamos hablando en la exposición lo que significaba, y les llamaba mucho la atención lo que sucedía acá, porque allá también hay prenderías, pero digamos que no hay esa precariedad del oficio, del trabajo. Entonces para ellos fue bastante novedoso. No sé si tengan otras preguntas. Muy chévere que esto sea más de conversación. Elkin, ¿qué dice? ¿Seguimos viendo las fotos o qué? Por allá hay ruido. Sí, sí. ¿Qué se necesita? Aló. Profe, pues para saber qué se necesita para formular un proyecto.
no tanto desde lo teórico, sino desde lo conceptual, porque uno muchas veces tiene como listo, quiero tratar ese tema, por ejemplo, cotidianidad, resistencia y lucha en X territorio con X comunidad, pero son temas muy amplios y para unos proyectos pues siempre recomiendan como filtrar un poco, cerrarlo. sí, uno cómo hace eso. Pues, y bueno, no, lo del tema que dije fue pues como un ejemplo de X, uno cómo hace para darle forma a esos proyectos y poder trabajarlos desde la imagen y desde la investigación. Pues hay algo que yo insisto en mis estudiantes y es que son estudiantes de comunicación y tienen mucho, pues deben tener una buena competencia en redacción, ¿cierto? En conceptualización, en el sentido de uno lograr convencer a un jurado de lo que uno quiere hacer. Digamos que lo que vos mencionás de cerrar el proyecto es supremamente importante, ¿cierto? Porque a veces son cosas muy amplias que te distraen mucho, te dan muchas variables, muchas cosas que terminan por enloquecerte. Entonces de entrada uno tiene que ser muy claro en cerrarlo. ¿Y cómo lo cierra uno? Pues con la investigación en el sentido de pronto de ver un estado del arte. Un estado del arte es ver qué se ha hecho sobre el tema, ¿cierto? De pronto no repetir posibilidades que se han hecho ya. Si uno de pronto tiene una idea muy clara y ya se hizo, pues listo, reinterprétela. Trate de darle otro sentido a eso. Yo creo que ahí es muy clave la redacción, pues que uno logre con palabras generar de pronto la necesidad del proyecto para convencer a un jurado en el caso de una convocatoria. Yo he participado en convocatorias y en la Secretaría de Cultura Ciudadana me gané una en el 2006 con un proyecto con Gabriel Mario Vélez que se llamó Transeúntes. Y yo creo que el éxito del proyecto estuvo en la redacción, porque hicimos unas fotos, una recuperación de archivo de Medellín de las fotos que hacían los fotocineros en las calles de Medellín en los años 70, principios de los 80. Y yo creo que el éxito ahí fue convencer al jurado con un buen verbo, porque también ahí está eso, pues como el asunto de una buena carreta, pues en el buen sentido, no decir cosas que no tengan sentido. Pero si vos tenés investigación, al redactar, quien lea el proyecto sabrá inmediatamente si vos estás trabajando de una forma seria, porque haces citas, porque de pronto conceptualizás acerca de una idea que era recuperar un archivo fotográfico de una ciudad que se transformó. Entonces uno saber llevar la idea del cambio arquitectónico de la ciudad a través de la recuperación de un archivo y a través de visualizarlo hoy en día por medio de una página web, por medio de una instalación en las calles de Medellín, lograr convencerlo desde el concepto. Pues es muy redundante lo que te digo, porque me preguntas que cómo se conceptualiza. Pues yo creo que a partir de la investigación y a partir de un buen estado del arte que te permita no repetirte y proponer algo novedoso con tu proyecto, ¿cierto? Es decir, yo voy a aportar esto nuevo y yo creo que hay una clave, ¿cierto? Que sea novedoso. Entonces cuando decíamos nosotros que las fotos al estar en internet pues iban a permitir que cualquier persona en el mundo pudiera enterarse cómo era Medellín en los años 70, cómo eran las calles de Medellín, cómo era la fisonomía de la gente, cómo se vestía, cómo eran los lugares, cómo eran las cotidianidades, las rutinas, y no simplemente decir queremos, encontramos este archivo y queremos hacer unas fotos para que la gente se encuentre en la calle. No, era confrontarnos por ejemplo con la moda. Eso era un street vision de la época, confrontarnos con lo que ha sido el cambio físico. No había personas obesas, éramos delgados. Entonces uno se pregunta muchas cosas, ¿por qué tan raro, tan extraño? Las pintas de la gente, las rutinas de la gente, la seguridad, la tranquilidad con la que la gente salía al centro. Entonces, de alguna forma, si quien está financiando el proyecto de la Secretaría de Cultura Ciudadana, yo tengo que hablarle en un lenguaje muy oficial, por así decirlo, ¿cierto? O sea, jugarles, llevarles el juego y para convencerlos y me den el dinero para hacerlo. Obviamente pueden haber elementos críticos, también tengo que saberlos vender. Oscar, mi compañero, hizo el proyecto en este momento está al aire, y se llama Una cancha llamada Medellín, sobre fotografía, el fútbol en la ciudad. Entonces, él lo presentó a la Secretaría de Cultura Ciudadana, y listo, vos puedes hablar del fútbol en Medellín de muchas maneras, pero si vos decís, voy a ver cómo es el fútbol en cada comuna, en cada corregimiento de Medellín,
de entrada metiste un gol, porque entonces te está hablando de, estoy involucrando toda la ciudad, porque así como es de interesante el fútbol en el barrio popular, en el poblado juegan fútbol, y yo le estoy diciendo a la Secretaría de Cultura Ciudadana, yo no estoy partiendo de lo marginal, no estoy partiendo de mirar las zonas más marginales de Medellín y cómo juega fútbol allá, también me interesa qué pasa en el poblado, qué pasa en otro lugar de Medellín que es de estratos más altos, cómo la gente se integra a partir del fútbol, y vos los convences a partir del texto, ¿cierto? ¿Qué más común que hablar de fútbol en Medellín? Pero Oscar, yo estuve hablando con él y nos, pues, participé mucho en el proyecto, pues como escuchándolo y dándole ideas, y él la tenía muy clara. Él sabía que lo que quería era venderle un proyecto a la Secretaría de Cultura Ciudadana y tenía que generar algo diferenciador, y en este caso fue decirle a la Secretaría de Cultura Ciudadana, yo pienso a Medellín como una cancha de fútbol. Entonces cada foto, la primera foto de cada comuna y de cada corregimiento es una foto con dron, donde se ve la cancha del barrio. Con eso los sedujo. Entonces el jurado, al leer eso, dice, este personaje tiene elementos conceptuales para patrocinarle su proyecto, y le damos un buen puntaje, y ganó, ¿cierto? Y había mucha gente participando, y era muy difícil porque el tema era el fútbol, porque eso es muy común en esta ciudad. Entonces vos tenés que ser muy ágil en ese sentido de generar como otro tipo de posibilidades a ideas que de pronto son a veces muy repetitivas, pero siempre encontrará uno la manera de mostrarlas diferente. Yo creo que está la clave ahí, en una buena redacción, en ser novedoso, en jugar al juego de la organización a la que yo estoy dirigiéndome para obtener de ellos un beneficio económico. Y seguro que uno logra convencerlos. Hay gente que se especializa en proyectos y hay unas claves, ¿cierto? Porque hay temas de las administraciones. Entonces uno ve que en la alcaldía el tema es la seguridad, por decir algo, uno puede vender por ahí un proyecto. Creo que es muy claro eso, estar bien informado para saber uno cómo se mete y cómo les cuenta el cuento. Y seguro que con el respaldo de la investigación, una buena redacción, uno logra convencerlos. Bueno, Diego, una pregunta. Yo me imaginaba de las 12 palabras, pues, como esa otra contraparte de la interpretación que uno le da, pues, a las 12 palabras de lo que habíamos hablado antes. Pero a mí nunca se me había imaginado que cojas las herramientas, en este caso las empeñadas, y les des un sentido a lo que realmente no tiene sentido. ¿Cómo hiciste eso para darle sentido a lo que no tiene sentido? Porque es como salirse de lo común, pero eso va más allá, va más allá del contexto, va más allá del concepto, de la imaginación, de lo que usted conozca de una herramienta. Yo creo que en ese trabajo de las herramientas hay también un asunto mucho de sensibilidad social, pues de ser alguien, de yo ser alguien que estoy todo el tiempo como preocupado por lo que pasa socialmente en mi ciudad, ¿cierto? Y observar muchas dinámicas de la ciudad, observar muchas cotidianidades, en este caso reflejadas en los oficios. Creo que ahí estuvo la clave, en pensar que algo tan común y corriente tuviera una posibilidad de leerse distinto. Entonces, si algo me preocupaba yo en fotografía es por tratar de que las fotos digan algo. Entonces, digamos que la reflexión de ver amigos que incluso trabajan en eso, que son amigos, tengo amigos en todas las áreas, y de pronto en algún momento uno hablar con ellos y decir, no hay trabajo, esto está muy malo. Entonces uno decir, pues, ¿cuál es la realidad de este personaje? Y ya cuando uno empieza a ver esa abundancia de herramientas, pues yo me genero preguntas y yo digo, aquí hay algo, aquí está pasando algo. Entonces como fotógrafo yo trato de leer el mundo de otra manera, pues como de interesarme, en este caso socialmente, de lo que pasa en mi ciudad. Yo puedo ir a lugares marginales, que de pronto es muy recurrente en fotografía, y hacer las fotos que todos hacen, pero también yo podría ir a fotografiar otro tipo de cosas en ese lugar y de pronto dejar más a la imaginación del que vea el público, que vea esas imágenes y que pronto pueda ir más allá de la mera imagen obvia del barrio marginal. En este caso, para mí el tema del desempleo.
y participé en ese concurso de los trabajos y los días. Ese año fue en el 2004 o 2005, y las fotos quedaron seleccionadas, y hablando pues con varias gente, con el director del concurso, con varias gente, me decía que les parecía muy bacano que hubiera como una búsqueda no obvia de una problemática tan obvia y tan visual como es el desempleo. Yo podría ir para la plaza Nutibara, donde uno todo el tiempo va y uno ve gente sentada en el mismo punto todo el día. O sea, uno llega por la mañana a hacer una vuelta, ve un señor sentado en una banquita o en una escala, y vuelve a las 3 horas y está el señor ahí. Entonces uno dice, pues madre, pues qué situación tan dura. Pero esa sería una manera, pero a mí me interesa como de pronto empezar a empelicularme con buscar otras salidas, otras soluciones donde de pronto yo haga no lo primero que se me ocurre, sino lograr ir más allá. Que le digo mucho a mis estudiantes también eso, no haga lo que primero se le ocurra, parta de ahí para que lo primero que se le ocurra, lo primero que se le puede ocurrir a mucha gente. Entonces parta de ahí para empezar a buscarle otros sentidos a su historia, ¿cierto? Otros símbolos, otros elementos que le puedan dar significado también. Ahora hablabas del tránsito a la fotografía digital. Cuéntanos un poco cuántos años tenías y cómo la conociste y cómo entraste a ella, qué es lo que te decidió, cómo fue el momento para pasarla. Yo creo que la época fue más o menos como iniciando el 2000, creo, si no me equivoco, o antecitos. Yo tengo un amigo que se llama Ricardo Higuita, con el que hacíamos fotografía publicitaria. Teníamos un estudio y empezó a aparecer pues información. Nos llegaba una revista que se llama Popular Photography, una revista de Estados Unidos, donde llegaban como todos los adelantos tecnológicos, y por ahí empezamos pues como a investigar, y él se atrevió a comprar una cámara, una Mavic, no sé si la conociste, que era con disquete. Pues eso uno se acuerda ahora y le da hasta risa pues lo que se hacía con ella. Ahí empezó el cuento, pero yo me demoré mucho para comprar mi primera cámara digital. La primera cámara digital era una Nikon D80, que no fue tan nueva, pues una cámara pues que sigue siendo vigente. Es una cámara, pues ahí Carlos tuvo la de 20D Canon, 30D F1, es análoga. Entonces hermano era como, yo creo que era hace por ahí 20 años o más, un poquito más, donde apareció como esa inquietud por cambiar a lo digital. Pero como te digo, no había una certeza. Uno pues muy románticamente uno decía que eso no podía superar lo analógico, que no podía pues como parecerse al resultado que da una fotografía analógica. Pero bueno, ya pues también las circunstancias lo llevan a uno a tener que cambiar. Yo fui asistente de una fotógrafa que se llama Lina Isaza. Yo creo que Lina ya se retiró, y fui asistente de ella, y parte de mi trabajo era revelar película, era ir a laboratorios, uno que llamaba Revelar, que quedaba en la 33 de Alberto Restrepo, creo que llamaba, ir a donde Alejandro Manosalva, que revelaba diapositivas, un montón de cosas que significaba tiempo, que significaba pues como algo más dispensioso. Y aparece lo digital, y entonces uno ya empieza también a pensar en ser práctico, en ser más rápido, y ya tiene que tomar la decisión. Yo pues ahora tengo una Nikon D810, con ella trabajo, y creo que es una máquina muy buena, pero trato de mantener siempre, como dije ahorita, mi cámara con película fotográfica, una Nikon FM2, y tengo una cámara de formato medio que es una Brónica, y trato pues de estar haciendo fotos con ella, aunque también tengo el escáner donde digitalizo. Entonces, en algún momento hablaba con un fotógrafo que se llama Jorge Mario Múlera, que tuve la fortuna de conocerlo el año pasado. Entonces me decía, mira, es que la combinación más bacana es que uno haga la toma, la captura análoga, y después la vuelva digital. Entonces uno empieza como a jugar con eso, y uno ve, sí, bacano digitalizar, y ya digitalizado lo revelo digitalmente. Entonces como que tengo los dos soportes, y de alguna forma uno juega con eso también. Pero ya pues como que superada la coyuntura, yo creo que ya es muy claro pues hacia dónde va, no, dónde está la fotografía, y lo otro obedece pues como
a impulsos, a épocas en donde la gente reclama como volver a unas tecnologías anteriores, pero me parece que termina enriqueciendo todo. No sé, vos sos Oscar, ¿cierto? No sé si la pregunta queda satisfecha, pues yo... No, no era una pregunta para Era que- más un comentario, pues. Para que nos contaras Sí, como anécdota. tu impresión, digamos, como de ese paso, porque vos sos, no es que seas un niño, pero relativamente joven, te cogió, digamos, joven. Sí, me tocó vivir, Muy joven. sí, muy joven. No eres- Sí, pelado, pues no, digamos que por ahí de 22 años, yo tengo 50 años, tampoco soy tan joven. Sí, no, no, Pero sí. Pero a los 20, 25 uno es relativamente joven. Sí, sí, Pues, claro, pues, claro. Porque yo le he hecho esta pregunta a fotógrafos que les tocó a los 50 años. Ah, sí, sí, sí. A mí me tocó de pronto en un momento muy intermedio, pero sabes que yo disfruto de eso, de haberme tocado esa transición, como haberla experimentado, haberla vivido, porque yo creo que eso a uno le aporta mucho como fotógrafo. Yo sí digo pues que por fortuna me tocó vivir eso y por eso le aconsejo tanto a los pelados que están hoy metidos en fotografía que traten de explorarlo análogo. Pero vos que sos profesor y tenés tanto contacto con gente joven, ¿qué crees que le hace falta? O sea, ¿qué le aporta? O sea, si un fotógrafo naciente, digamos, de 25 o 30 años, hizo alguna vez fotografía analógica, o el que no la hizo, ¿qué le puede aportar al que sí la hace? ¿Sabes qué creo yo? Que es un asunto más como de paciencia frente al proceso y frente a una economía del disparo. Porque yo a mis estudiantes les digo mucho, porque yo les digo, por ejemplo, más una asesoría, pues estamos haciendo un proyecto, una asesoría, y llegan con un montón de fotos, pero cantidades, y de lo mismo. Entonces yo le digo, mira, tenés 20 fotos de lo mismo. ¿Por qué? Ah, pero es que alguna me tiene que quedar buena. Así me responden. Yo no necesariamente. Entonces yo siempre les digo, traten de pensar como si estuvieran trabajando con rollo, pero no pues por romanticismo ni nada, sino para que sean más claros en concentrarse en la toma, porque a veces ellos dejan la toma a una postproducción. Ah, no, es que eso lo arreglo en Photoshop, eso lo arreglo en Lightroom, y puede que sí, pero qué más bacano que acercarse al producto final desde la toma, ¿cierto? Como de pronto nos correspondía con lo análogo, que uno, pues es que era muy bacano cuando uno revelaba y tenía dos negativos de un tema y los dos servían, ¿cierto? Eso suena muy romántico, yo sé, pero para los pelados es bacano que ellos como la tecnología ofrece como tanta posibilidad de abundancia, facilidades, pues de alguna forma el hecho de ellos como controlarse un poco también los mete como en un proceso más de creación donde no están sometidos a la tecnología nomás, que también ellos ponen de ellos. Entonces creo que lo digieren mejor. Yo no me imagino ahorita enseñando analógica en un curso de fotografía pues obligatorio. Puede que sea cursos voluntarios, seguro se las oyan, pero meterlo un pelado ahora a un laboratorio a que se quede 3 horas sacando una foto, no sé si se lo soporten por el agite, por el afán. Y yo creo que eso se traduce de alguna forma en el resultado de las fotos. Cuando ellos, antes de disparar, piensan más, procesan más, elaboran y finalmente disparan. Yo lo veo por ahí. No sé si me equivoque, pero yo cuando veo a los pelados y les hablo mucho de eso, yo siento que ellos van como modelándose en no disparar por disparar, ¿cierto? Que tenga más sentido el disparo. Pues una pregunta que me surge después de lo que dices ahora en cuanto al comercio de la fotografía. Si no sé si tienes un comercio ya, porque decir que lo análogo que generaba dinero antes, ahora una foto que es digital ya no vale mayor cosa. Pues pienso yo, pues porque lo que me ha pasado a mí, y hasta también lo dijo Javier Luis Sanabria, que he tenido la experiencia de vender fotografías, la gente la quiere ahorita regalada, ¿cierto? La otra pregunta es derechos de autor. ¿Cuántas fotos has tenido problemas de pronto que hayas de pronto subido a la nube o a internet y que de pronto la gente se la robe, por decirlo así, y que vaya con tu sello en ese caso que tenés ahí de los niños que ha rodado mucho por internet con la cámara? Pues yo no sé, yo no soy tan preocupado por eso. Si yo veo que alguien está lucrándose de ella, pronto sí, pues sí reacciono, pues sí le está sacando plata. Pero si yo veo que la utilizan sin afanes comerciales,
y reconocen mi autoría, pues para mí es importante. Si alguien está utilizando mi imagen sin reconocer mi autoría, atribuyéndose la autoría, pues es discutible. Pero yo nunca he tenido un problema por eso, nunca. En lo que llevo de fotógrafo nunca he tenido un problema por derechos de autor. Cuando hago un contrato fotográfico pues pues para vender fotos, yo entrego el material, no me quedo casi nunca con nada. Nunca me pasó lo que le pasó a Jairo con la foto de la muñeca, que incluso a él se lo volvió un lío tremendo y yo le dije, hey, relájate, que hoy en día Foncuberta habla de la pérdida del autor. Entonces ya el hecho de yo publicar en internet, me someto a que esa foto se ruede por todas partes, la reinterpreten, le pongan textos, le hagan memes con ella, y eso me parece a mí hasta divertido, pues que la foto de Jairo llegó a países impensables y le hacían memes en otros idiomas y todo, eso ya es un logro tremendo, ¿cierto? Entonces él se molestaba y yo le regalé incluso una copia de La Furia de las Imágenes, el libro Foncuberta, donde hablan de eso. Y yo, mira, para que te calmes, estaba muy estresado con eso. Yo no sé, hasta el momento no me ha tocado pues que mis imágenes se las roben. De pronto alguna vez unas imágenes que tengo yo de Soda Stereo que tomé en el 91 en el Iván de Bedut, publiqué 2 en Facebook y me di cuenta que las publicó un chico en Argentina en una página que es como de fanáticos de Soda Stereo y tenían como 3000 me gusta, 4000 me gusta, y él las ponía y nunca decía que eran de él, pero tampoco que eran de otra persona. Yo sí le escribí y le dije, hey flaco, ve, yo soy de Arango, soy de Medellín, las fotos son mías y vos sabes porque vos las cogiste de Facebook, no hay ningún problema, publicarlas, pero sabes que dame el crédito, ponle mi crédito. Ah, no, listo Diego, no hay ningún problema, nada. Y ya puso el crédito y yo quedé tranquilo porque las fotos tienen 28 años y mi afán no era pues obtener lucro con ellas. Pues a los que nos gusta Soda Stereo, para mí fue muy bacano compartirlas y que ya la gente las pase, pero eso sí, tratando hasta lo posible que tenga el derecho, pues el crédito al menos. La invitación queda abierta para el 20 que está mi jueves a misma hora, con el conversatorio con Diego Arango, con la Medellín en 12 palabras, ya con la compañía de Catalina Restrepo, ¿cierto? Jaramillo, disculpe. Sí, ya estaríamos hablando pues del proyecto en particular y tratar pues, vamos a ver, la carreta hasta donde nos da de hablar de texto e imagen, pues que es algo que ahorita les mencioné que es muy chévere y que es un ejercicio bien bacano cuando uno está como compartiendo con las palabras y con la imagen. En estos días, hablando con Miguel Rivas, que es un escritor de aquí de Medellín, le mandé una foto de uno de los personajes de una novela que se llama Era más grande el muerto. Entonces al principio hablan de un personaje y yo le mandé la foto, yo le dije, ¿es cierto que este es el personaje? Y me respondió impresionado porque el personaje ya está muerto. Me decía, madre, vos en una foto lográs lo que yo me tengo que gastar 5 páginas, pero es muy bacano pues, porque él lo describe de una manera bellísima y en la foto de alguna forma se ve lo que él lo describe. Entonces qué bueno que ahorita pues que haya espacio para eso, se converse sobre cómo se conectan las dos, la imagen y las palabras. La exposición está aquí en las vitrinas y está en la parte de las afuera, donde están los estantes metálicos, está la parte de las 12 palabras y aquí está nuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir, muy chévere el espacio. Y de verdad que este espacio es muy bacano para que lo aprovechen, porque hay unos libros de fotografía tremendos. Sí. No, pues algo como que vengo yo como a ver qué se relaciona con todas las preguntas y lo que has hablado es, por ejemplo, me parece, al inicio no usabas o no utilizabas las imágenes con un texto, ¿cierto? Inicialmente, y luego lo hacías. Eso está como relacionado como con todas las preguntas que han hecho con la investigación que requiere ese texto, de por qué, por ejemplo, el tema que escogías de algo tan simple, de unas herramientas, pero que muchos fotógrafos no lo hacen, es salir y interesarse por otras personas, de lo que hacen, de sus oficios, que no muchas veces parece como si fuera algo pues normal, pues es un carpintero o es tal persona, pero detrás de ese carpintero pues que hay. Y entonces me parece como, no sé si por ejemplo
pues es como un comentario, pero a la misma vez como preocupación. Por ejemplo, en los jóvenes ahora les preocupa eso, vos que sos profesor, de investigar, de inquietarse por, pues por ir más allá de simplemente ahora la facilidad de tener las digitales y tomar fotos, que pues para mí eso no es como el tema. En el proyecto de las herramientas pasó algo muy bacano, es que Henry Agudelo, el fotógrafo, lo vio y me decía, ve, a mí me interesaría más hablar del quien maneja la herramienta, ¿cierto? Muy bacano. Yo, ¿qué nota, Henry? Es que sí, a mí me gustaría conocer la historia el latonero, por decir algo. Y lo que decís es muy claro, o sea, incluso en mis clases a veces los estudiantes se aburren por eso, porque yo, pues digamos que lo que pasa ahorita con la fotografía es que, entre comillas, es muy fácil, entre comillas, pues porque es muy fácil salir a tomar fotos, pero ya cuando uno les mete o le mete al tema algo más allá, una narrativa, una relación con otras disciplinas, con la investigación social, con el texto escrito, a veces no se les vuelve tan divertido. Entonces yo creo que eso es lo que permite que hoy en día discutamos sobre eso de que todo el mundo es fotógrafo, ¿cierto? Porque no todo el mundo asume procesos de creación serios que te lleven a pensar que sí estás siendo fotógrafo. Y lo otro de pronto es un tomador de fotos y es válido y hacen cosas bacanas y la fotografía se democratiza y pasan muchas cosas chéveres también. Pero uno reconoce proyectos o trabajos serios cuando las publicaciones tienen cierta intención, cuando hay una participación del texto escrito, cuando uno dice este personaje está haciendo algo y tiene un valor agregado, no quedándose solamente en la imagen. Yo lo descubrí precisamente pues por la parte académica, donde yo empecé a entender a través, por ejemplo, de meterme con autores no necesariamente técnicos, porque hay una gran bibliografía de autores que te están hablando de fotografía, pero más a manera de reflexión, ¿cierto? Susan Sontag, Barthes, Foncuberta, bueno, aquí hay muchos libros, en este espacio hay muchos libros sobre eso, donde vos no encontrás que te hablen de técnica, que te muestren fotos de ejemplo, no, hay pura reflexión sobre fotografía. Y eso yo lo aprendí por un personaje que falleció el año pasado, Toto, Roberto Montoya, profesor de la Antioquia, que me metí a hacer cursos con él en el Colombo Americano. Y él empezó a hablar de eso. Yo encontré otro camino de la fotografía. Es muy chévere sentarse a hablar con amigos de cámaras, de lentes, de cosas nuevas, pero también es muy bacano cuando vos tenés otro amigo donde hablar de cosas de pronto más densas, más conceptuales, en medio de una cerveza, y eso hace que de pronto uno empiece entonces a involucrar otras cosas en sus trabajos, como los textos, como pensar en un buen título, jugar con palabras, que eso de pronto no lo hacía antes, porque las fotos iniciales yo pues no me preocupaba mucho por ir más allá de la mera imagen, pero hoy en día siento que es cada vez más necesario y que de pronto siento la necesidad de que lo que haga tenga algo que lo respalde. Será también por las dinámicas actuales, ¿cierto? Dinámicas contemporáneas, donde uno ve proyectos donde hay una fotografía, pero si tocas la pantalla te lleva a un video, perdón, te lleva a un infograma. Hay un montón de posibilidades nuevas, pero que a mí, perdón, se me acercan mucho a lo que es la televisión. Entonces yo trato de no exagerar tampoco en ese tipo de recursos. Y hasta ahora me quedo solamente en el texto y la imagen, porque podría meterme con sonido, con cosas, pero no sé, creo que me alejaría mucho de la fotografía como yo la concibo. Entonces, sí, creo que es algo que generó el hecho de yo conocer otras posibilidades a partir de autores, a partir de otras miradas. Listo. Bueno, muchas gracias.